Teresa colgaba sábanas en el tendedero, sus manos morenas y delicadas moviéndose con una gracia natural que nadie le había enseñado. El viento jugaba con su cabello negro, largo hasta la cintura, y el vestido sencillo de algodón se pegaba a su cuerpo, revelando curvas que parecían esculpidas por manos divinas. Tenía 23 años y una belleza que dolía mirarla, el tipo de hermosura que hace que los hombres olviden sus nombres y las mujeres bajen la mirada con envidia mal disimulada. «Teresa, no te tardes, tu madre necesita ayuda en la cocina de la casa grande», gritó su abuelo Luis desde el portal, su voz áspera pero llena de cariño. «Ya voy, abuelo», respondió ella, secándose las manos en el delantal. Marisol, su hermana menor de 18 años, salió corriendo de la casa con una sonrisa luminosa que contrastaba con la melancolía que a veces habitaba en los ojos oscuros de Teresa. «¿Vas a la casa grande? Llévame contigo. Quiero ver si doña Consuelo necesita que le cosa algo». Dicen que su hijo Miguel regresó de la capital. Teresa sintió algo extraño en el pecho al escuchar ese nombre. Miguel. Hacía 5 años que no lo veía, desde que él se había ido a estudiar administración de empresas. Recordaba a un joven delgado, de sonrisa tímida y ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Pero eso había sido otra época, cuando ambos eran casi niños y el mundo aún no levantaba muros infranqueables entre ellos. «No es lugar para nosotras andar curioseando, Marisol. Vamos a trabajar, no a soñar». Las dos hermanas caminaron por el sendero de tierra que separaba su mundo del otro. Con cada paso, la casita humilde quedaba más atrás y la mansión colonial se alzaba frente a ellas como un gigante blanco de 3 pisos, con balcones de hierro forjado y jardines que parecían sacados de un cuento europeo. La puerta de servicio estaba entreabierta. Rosario, su madre, las esperaba con el rostro marcado por el cansancio de quien ha trabajado desde antes del amanecer. «Teresa, la señora Consuelo quiere que sirvas la cena esta noche. Hay invitados importantes y necesita personal presentable». Había algo en la forma en que su madre pronunció la palabra presentable que hizo que Teresa frunciera el ceño. Rosario llevaba 20 años trabajando para los Santibáñez, sometiéndose a cada capricho, cada humillación silenciosa, cada comentario despectivo disfrazado de amabilidad. Era una mujer que había aprendido a hacer pequeño su orgullo para que sus hijas pudieran comer. «¿Personal presentable?», repitió Teresa con un dejo de amargura. «¿Y qué somos el resto del tiempo, madre? No empieces, hija. Por favor, no esta noche». Teresa vio el ruego en los ojos cansados de Rosario y sintió que su rebeldía se desvanecía como humo. Al final, siempre cedía. Por su madre, por Marisol, por su abuelo. Su orgullo era un lujo que no podía permitirse. A las 7 de la noche, Teresa se puso el uniforme negro con delantal blanco que las empleadas usaban para atender a los patrones. Se recogió el cabello en un moño sencillo, pero algunos mechones rebeldes enmarcaban su rostro haciéndola lucir aún más hermosa. Se miró en el pequeño espejo de su habitación y por un instante se preguntó cómo sería vestir ropa cara, caminar sin tener que bajar la mirada, hablar sin medir cada palabra. Pero esos pensamientos eran peligrosos, eran semillas de desdicha. La mesa del comedor principal estaba decorada con vajilla de porcelana y copas de cristal que reflejaban la luz de la araña de lágrimas. Teresa entró por la puerta de la cocina llevando una bandeja de plata con aperitivos. Doña Consuelo, una mujer de 50 años con el rostro estirado por cirugías y el corazón endurecido por el privilegio, supervisaba cada detalle con mirada de halcón. «Las copas no están alineadas perfectamente. ¿Tan difícil es hacer las cosas bien?». Teresa apretó los dientes, pero no respondió. Ajustó las copas con manos temblorosas, no de miedo, sino de rabia contenida. Fue entonces cuando lo vio. Miguel entró al comedor y el tiempo pareció detenerse. Ya no era el muchacho delgado que ella recordaba. Era un hombre de 28 años, alto y de constitución atlética, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y una mandíbula fuerte que le daba un aire de autoridad natural. Vestía un traje gris impecable que seguramente costaba más que todo lo que Teresa había ganado en su vida. Pero fueron sus ojos los que la paralizaron. Esos mismos ojos color miel que 5 años atrás la habían mirado con curiosidad infantil, ahora la observaban con una intensidad que le quemó la piel. Miguel se detuvo en seco al verla. El silencio que siguió fue tan denso que hasta doña Consuelo lo notó. «Miguel, cielo, estos son los Mendoza, socios de tu padre». La voz de Consuelo cortó la tensión como un cuchillo, pero Miguel no apartaba la mirada de Teresa. Había reconocimiento en sus ojos, y algo más, algo que hizo que el corazón de ella latiera tan fuerte que temió que todos en la habitación pudieran escucharlo. «¿Teresa?», dijo él, y su voz sonó ronca, como si pronunciar ese nombre le costara un esfuerzo físico. Consuelo frunció el ceño. La forma en que su hijo había dicho ese nombre no le gustó en absoluto.
Sí, es la hija de Rosario, dijo la mujer con frialdad. Teresa, puedes retirarte a la cocina. Pero Teresa no se movió. No podía. Los ojos de Miguel la tenían atrapada como si fueran redes invisibles. Te ves diferente, logró decir él, ignorando completamente a los invitados que esperaban ser presentados. Usted también, señor Miguel, respondió ella, forzando la formalidad que se suponía debía existir entre ellos. Esa palabra, señor, pareció golpearlo. Su expresión se endureció por un segundo, antes de que esbozara una sonrisa amarga. No me llames así, por favor. Miguel, nuestros invitados, insistió Consuelo, su voz cargada de advertencia. Él finalmente apartó la mirada, pero no antes de que Teresa viera algo en sus ojos que la asustó y la emocionó al mismo tiempo. Hambre, anhelo, reconocimiento de algo que ninguno de los dos había nombrado pero que había estado ahí, latente, esperando el momento perfecto para despertar. Teresa se retiró a la cocina con las piernas temblorosas. Rosario la esperaba con expresión preocupada. ¿Qué pasó allá adentro? Doña Consuelo tiene cara de pocos amigos. Nada, madre. Solo... Miguel me reconoció. Rosario palideció. Tomó a su hija de los brazos con más fuerza de la necesaria. Escúchame bien, Teresa. Ese muchacho no es para ti. Su mundo y el nuestro no deben mezclarse. ¿Me entiendes? No ha pasado nada, mamá. No tiene que pasar. Basta con que lo pienses, con que lo desees, para que empiece el sufrimiento. Créeme, yo lo sé. Había algo en el tono de su madre que hizo que Teresa la mirara con atención. Rosario nunca hablaba de su pasado, de cómo había terminado trabajando en la hacienda, de quién era el padre de sus hijas. Era un misterio que ella guardaba como si fuera un tesoro oscuro, o quizás una vergüenza demasiado grande para compartir. ¿Qué sabes tú de desear lo imposible, mamá? Rosario soltó a su hija y se dio la vuelta, pero no antes de que Teresa viera el brillo de lágrimas no derramadas en sus ojos. Más de lo que quisieras saber, hija, mucho más. El resto de la cena transcurrió sin incidentes, aunque Teresa podía sentir la mirada de Miguel sobre ella cada vez que entraba al comedor. Era como si él intentara memorizar cada detalle de su rostro, cada movimiento de sus manos, cada curva de su cuerpo bajo el uniforme sencillo. Cuando la velada terminó y los invitados se retiraron, Teresa estaba recogiendo las copas de la mesa cuando escuchó pasos detrás de ella. «No has cambiado nada», dijo Miguel. Ella se dio la vuelta bruscamente, casi tirando una copa de cristal. Él estaba ahí, solo, con las manos en los bolsillos, y una expresión que mezclaba nostalgia con algo más oscuro y urgente. «Eso no es cierto, señor Miguel. He cambiado mucho. Deja de llamarme así», dijo él, acercándose un paso. «Me conoces desde que teníamos 13 años. Me has visto caer del caballo, enfermarme de varicela, llorar cuando murió mi padre. No soy un extraño para ti». «Pero yo sí soy una extraña para usted», respondió ella, sintiendo que debía mantener esa distancia o se perdería para siempre. «Soy la hija de su empleada. Eso es todo lo que soy en este lugar». Miguel negó con la cabeza, frustrado. «¿De verdad crees eso? ¿Crees que no recuerdo todas las tardes que pasamos juntos cuando éramos niños? Tú me enseñaste a distinguir las estrellas, a encontrar nidos de pájaros en los árboles, a ver belleza en cosas que mi educación cara no me había enseñado a valorar». Teresa sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Esos recuerdos eran peligrosos. Eran hermosos y peligrosos. Éramos niños, Miguel. Los niños no entienden que el mundo tiene reglas, que hay muros invisibles que no se pueden cruzar. ¿Y si yo quiero derribar esos muros? El aire entre ellos pareció electrificarse. Teresa dio un paso atrás, asustada de la intensidad en los ojos de él, asustada de sus propios sentimientos que amenazaban con desbordarse. No puede. Nadie puede. ¿Me estás diciendo que no sientes nada cuando me miras? La pregunta quedó flotando en el aire como una provocación, como una trampa perfecta. Teresa sabía que si respondía con honestidad, su vida cambiaría para siempre. Y no estaba segura de estar lista para esa transformación. «Lo que yo sienta no importa». «A mí me importa», dijo él, y había tal convicción en su voz que Teresa tuvo que cerrar los ojos para no dejarse arrastrar. «Me importa más de lo que debería. Miguel, tu madre, mi madre no decide mi vida. No decide a quién puedo mirar, a quién puedo desear». Esa palabra, desear, quedó vibrando entre ellos como una confesión demasiado íntima. «Buenas noches, señor Miguel», dijo Teresa, y esta vez el título sonó como una barrera, como una última defensa antes de la rendición. Salió del comedor casi corriendo, con el corazón golpeándole las costillas y las manos temblando tanto que tuvo que apoyarse en la pared de la cocina para recuperar el aliento. No vio la figura que observaba desde las sombras del jardín. Carlos Mendoza, primo segundo de Miguel e invitado habitual de la hacienda, había presenciado toda la escena a través de la ventana.
Era un hombre de 32 años, de facciones duras y mirada oscura que nunca sonreía del todo. Venía de una rama menos próspera de la familia Santibáñez, lo que lo hacía resentido con el mundo y especialmente con Miguel, que había heredado todo lo que a él le había sido negado. Pero ahora, observando a Teresa alejarse con ese vestido negro que abrazaba su figura, Carlos sintió algo nuevo y peligroso despertar en su interior. No era amor, era posesión. Era el deseo de tomar algo que Miguel claramente quería, de arrebatarle aunque fuera una migaja de esa vida dorada que a él le había sido escatimada. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Si Miguel quería a la muchacha pobre, él se encargaría de complicarle las cosas, y si en el proceso podía quedarse con Teresa para sí mismo, mucho mejor. Los siguientes días fueron una tortura exquisita para Teresa. Miguel encontraba cualquier excusa para cruzarse en su camino. La buscaba en los establos cuando ella iba a recoger huevos, aparecía en el huerto cuando ella cortaba verduras, se sentaba en el porche de la casa grande justo cuando ella pasaba con la ropa limpia. Cada encuentro era una batalla entre lo que ambos querían y lo que sabían que no debían tener. ¿Por qué me evitas?, le preguntó él una tarde, alcanzándola en el camino que llevaba a su casa. No lo evito, señor Miguel, solo hago mi trabajo. Mientes terrible, dijo él, y había diversión en su voz a pesar de la frustración. Tus ojos te delatan, siempre lo han hecho. Teresa se detuvo y lo enfrentó, permitiéndose por primera vez en días mirarlo directamente. Era un error, porque al hacerlo, vio no solo al hombre rico e inalcanzable, sino al muchacho que había compartido sus sueños de infancia, que había llorado en su hombro cuando su padre murió, que la había mirado como si ella fuera lo más valioso del mundo. ¿Qué quieres de mí, Miguel? ¿Qué esperas que pase? Él se acercó tanto que Teresa pudo sentir el calor de su cuerpo, oler su colonia cara mezclada con algo más esencial y masculino. Quiero conocerte de nuevo. Quiero saber en qué te has convertido, qué sueñas, qué te hace feliz, qué te asusta. ¿Y después qué? ¿Cuándo te aburras de este juego? ¿Qué pasará conmigo? Esto no es un juego, dijo él, y su voz se volvió dura, casi enojada. ¿Por qué insistes en tratarme como si fuera un niño caprichoso, jugando con algo que no entiende? Porque has vivido 5 años en la capital, rodeado de gente de tu clase, de mujeres educadas y hermosas que hablan tu idioma y comparten tu mundo. Y ahora vuelves aquí y de repente recuerdas que existe la hija de tu empleada y decides que soy interesante. Perdóname si no me emociona hacer tu experimento social. La bofetada verbal fue efectiva. Miguel retrocedió como si ella lo hubiera golpeado físicamente. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que eres un experimento? ¿Qué más puedo pensar? Él la tomó de los brazos, no con violencia, pero sí con urgencia, con necesidad. Piensa que no he dejado de recordarte en 5 años, que cada mujer que conocí en la capital la comparé contigo y ninguna estuvo a la altura, que he vuelto a este lugar sintiendo que finalmente regresaba a casa, porque tú estás aquí. Piensa eso, Teresa. Atrévete a pensar que puedes ser importante para alguien sin que sea por lástima o capricho. Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. No puedo atreverme a pensar eso porque cuando esta burbuja explote, cuando tu madre me corra de aquí, cuando te des cuenta de que el amor no se come y que tu familia jamás lo aceptará, seré yo la que pague el precio. Siempre somos nosotras las que pagamos. ¿Nosotras? Las mujeres como yo. Las que no tienen nada más que perder que su dignidad. Miguel la soltó, frustrado y dolido. Se pasó las manos por el cabello, un gesto de impotencia que lo hacía parecer más joven y vulnerable. No sé cómo convencerte. No sé qué tengo que hacer para que veas que esto es real. Déjame en paz, dijo ella, y aunque su voz era firme, su corazón gritaba lo contrario. Esa es la única forma de que esto termine bien para ambos. Se dio la vuelta y caminó hacia su casa sin mirar atrás, aunque cada célula de su cuerpo le suplicaba que corriera de regreso a él, que se dejara caer en sus brazos y creyera en el cuento de hadas, aunque fuera por un momento. Pero Teresa había aprendido desde muy pequeña que los cuentos de hadas no eran para niñas pobres con las manos callosas y el futuro escrito en piedra. Esa noche, en la pequeña mesa de la cocina de su casa, Teresa cenaba en silencio mientras su abuelo Luis la observaba con preocupación. «Te vi hablando con el patrón joven», dijo el anciano, su voz áspera pero gentil. «Solo fue una conversación, abuelo». Las conversaciones entre lobos y corderos nunca son solo conversaciones, mija. Marisol, sentada al otro lado de la mesa, suspiró soñadora. «Ay, abuelo, no sea tan amargado. Miguel parece buena persona, y se nota que está loco por Teresa. Las buenas intenciones no ponen comida en la mesa ni protegen del desprecio de la gente como doña Consuelo», intervino Rosario. «Y ustedes dos harían bien en recordarlo». Pero Teresa ya no escuchaba.
Estaba perdida en sus pensamientos, en la forma en que Miguel había pronunciado su nombre, en la promesa imposible que había visto brillar en sus ojos. No sabía que afuera, escondido entre las sombras, Carlos Mendoza observaba la casa con una sonrisa que prometía problemas. Al día siguiente, Teresa fue al pueblo a comprar provisiones. Era un trayecto de media hora a pie, bordeando los campos hasta llegar al pequeño mercado donde se reunían todas las familias de trabajadores de las haciendas cercanas. Estaba seleccionando tomates cuando sintió una presencia a su espalda. «Permíteme», dijo una voz desconocida. Se dio la vuelta y encontró a Carlos sonriéndole de una manera que le erizó la piel. Era atractivo a su manera, con facciones marcadas y cuerpo musculoso, pero había algo en sus ojos que le recordaba a los perros que veía en el pueblo, esos que gruñían enseñando los dientes antes de atacar. «No es necesario, señor. Carlos Mendoza. Soy primo de Miguel». El nombre de Miguel en los labios de ese hombre le sonó mal, como una profanación. «Mucho gusto», dijo Teresa, intentando alejarse, pero Carlos dio un paso al frente, bloqueando su camino. «Así que tú eres la famosa Teresa. Miguel no ha parado de hablar de ti desde que volvió». Teresa sintió que su estómago se contraía. ¿Miguel hablaba de ella? ¿Con otras personas? «No sé de qué habla, señor Mendoza». «Oh, por favor, no te hagas la inocente conmigo. Es obvio que mi primo está obsesionado contigo. Lo veo en sus ojos cada vez que te menciona, cada vez que desaparece y luego lo encuentro rondando por donde tú estás. Si me disculpa, tengo que seguir con mis compras». Intentó rodearlo, pero él extendió el brazo, no tocándola, pero sí creando una barrera. «No tan rápido. Quiero hacerte una oferta». «No estoy interesada en ninguna oferta. Ni siquiera sabes cuál es». Carlos se inclinó hacia ella, bajando la voz de manera que sonara íntima, casi conspiratoria. «Sé que Miguel te busca. Sé que hay algo entre ustedes, o al menos eso es lo que él cree. Pero también sé que su madre jamás lo permitirá». Doña Consuelo preferiría ver a su hijo muerto antes que casado con la hija de una empleada. Las palabras cayeron sobre Teresa como piedras. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?» «Tiene que ver con que estás perdiendo tu tiempo con Miguel cuando podrías estar con alguien que sí puede ofrecerte algo real. Yo no tengo una madre que me diga con quién puedo o no estar. Y créeme, bonita, yo sí sé apreciar lo que veo». La forma en que sus ojos recorrieron el cuerpo de Teresa hizo que ella sintiera náuseas. «No me interesa». «Todavía no», dijo Carlos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pero cuando Miguel te rompa el corazón, y créeme que lo hará, yo estaré aquí, esperando». Teresa lo empujó y salió casi corriendo del mercado, dejando atrás las compras a medio hacer. Caminó tan rápido que cuando llegó a su casa tenía el pecho ardiendo y las manos temblando. Marisol la encontró sentada en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. «¿Qué pasó? ¿Por qué volviste con las manos vacías?» Teresa no respondió de inmediato. ¿Cómo explicarle a su hermana la sensación de estar siendo casada, de sentir que había miradas peligrosas siguiendo cada uno de sus movimientos? Nada, solo necesitaba volver. Pero no era nada. Era el presentimiento de que las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. Y tenía razón. Esa misma noche, doña Consuelo llamó a Rosario a la casa grande. Teresa observó desde la ventana de su cuarto cómo su madre caminaba por el sendero con los hombros tensos, preparándose para lo que fuera que la patrona tuviera que decirle. Cuando Rosario regresó una hora después, su rostro era una máscara de preocupación. «¿Qué quería?», preguntó Teresa, saliendo a su encuentro. «Te quiere fuera de la hacienda». El mundo de Teresa se tambaleó. «¿Qué?». «Dice que eres una mala influencia, que Miguel ha descuidado sus responsabilidades desde que volvió y que tú eres la causa. Le ofrecí rogarle, hacer lo que fuera necesario, pero dice que su decisión está tomada. Tienes una semana para encontrar otro lugar». Teresa sintió que algo negro y furioso se retorcía en su pecho. «¿Y tú le rogaste? ¿Te humillaste ante esa mujer?». «Por ti, sí», gritó Rosario, y era la primera vez en años que Teresa la veía perder la compostura. «¿No entiendes que si nos corren de aquí no tenemos a dónde ir? Tu abuelo es demasiado viejo para trabajar en otro lado. Marisol apenas está aprendiendo un oficio y yo ya no soy joven. Esta casa, este trabajo, es todo lo que tenemos. Entonces me iré sola. Encontraré trabajo en el pueblo o en otra hacienda. ¿Con qué referencias? ¿Crees que doña Consuelo va a recomendarte después de esto? En cuanto se corra la voz de que fuiste despedida de San Rafael, ninguna familia decente te contratará». Era verdad. En ese mundo pequeño y cruel, la palabra de una patrona rica era ley absoluta. «Esto no es justo. La justicia es un lujo de los ricos, hija. Nosotras solo podemos sobrevivir». Teresa pasó esa noche en vela, mirando el techo de madera de su habitación mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de rabia, de impotencia,
de saber que no importaba cuánto luchara o cuánto valiera, siempre habría alguien con más poder dispuesto a aplastarla. Al día siguiente, Miguel apareció en su puerta como una tormenta. ¿Es verdad?, preguntó sin preámbulos, con el rostro desencajado. ¿Mi madre te está corriendo? Teresa estaba lavando ropa en el patio trasero. No levantó la vista del agua jabonosa. Es su derecho. Esta es su propiedad. No tiene ningún maldito derecho, dijo él, y había tal furia en su voz que Teresa finalmente lo miró. Yo no lo voy a permitir. ¿Y cómo piensas impedirlo? ¿Vas a pelearte con tu madre? ¿Vas a renunciar a tu herencia por mí? Por favor, Miguel, no seas ingenuo. Hablaré con ella. La haré entrar en razón. No hay razón que hacerle entrar. Ella ve lo que todos ven, que no pertenezco a tu mundo y que mientras yo esté aquí, tú seguirás confundiendo un capricho con algo real. Miguel bajó al patio y tomó las manos mojadas de Teresa entre las suyas. No es un capricho. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Hasta que tú mismo te lo creas, respondió ella, liberando sus manos y secándolas en el delantal. Tu madre está haciendo lo correcto. Está protegiendo a su hijo de cometer un error. ¿Un error? ¿Eso es lo que serías? No lo sé, Miguel, pero no pienso quedarme para averiguarlo. ¿Y a dónde vas a ir? No lo sé, pero lo descubriré. Miguel la tomó de los hombros, obligándola a mirarlo. Cásate conmigo. El mundo se detuvo. Teresa lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Qué dijiste? Cásate conmigo. Hoy, mañana, cuando quieras. Pero hazlo. Demuéstrale a mi madre. Demuéstrate a ti misma que esto es real. Estás loco. Probablemente. Pero es la única locura que tiene sentido en mi vida ahora mismo. Teresa quiso reír. Quiso llorar. Quiso golpearlo por ser tan irresponsable y abrazarlo por ser tan valiente. Tu madre te desheredará. Tu familia te dará la espalda. Perderás todo. ¿Y qué valor tiene todo eso si no tengo lo único que realmente quiero? Era demasiado. Era demasiado hermoso y demasiado imposible y demasiado peligroso. No puedo dejar que hagas eso. No estoy pidiéndote permiso. Te estoy pidiendo que confíes en mí. Solo una vez. Dame una oportunidad de demostrarte que hay cosas más importantes que el dinero y el apellido. Teresa cerró los ojos, sintiendo que estaba al borde de un precipicio. Si decía que sí, todo cambiaría. Si decía que no, se pasaría el resto de su vida preguntándose qué habría pasado. Necesito tiempo para pensar. No tenemos tiempo. Mi madre quiere que te vayas en una semana. Entonces dame esa semana. Si al final de estos 7 días todavía quieres casarte conmigo, si no has cambiado de opinión, si tu madre no te ha hecho ver razón, entonces hablaremos. No era una promesa, pero tampoco era una negativa. Era un espacio, una pausa antes de la decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Miguel asintió, aunque era evidente que quería discutir, que quería llevarla en ese mismo instante ante un juez y casarse antes de que ella pudiera arrepentirse. 7 días, dijo. Pero después de eso, Teresa, no habrá más excusas, no habrá más miedos, solo tú y yo. Se fue dejando a Teresa con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. ¿Había escuchado bien? Miguel Santibáñez, heredero de una fortuna y un apellido, le había pedido que se casara con él. Era tan absurdo que casi parecía un sueño. Pero los sueños no dolían así. Los sueños no dejaban esa sensación de vértigo, de estar cayendo sin saber si había un suelo al final o solo vacío. Los días siguientes fueron extraños. Miguel mantenía su distancia como ella había pedido, pero Teresa podía sentirlo observándola desde lejos. A veces lo veía en el balcón de la casa grande, otras veces lo encontraba casualmente en el camino al pueblo. Nunca se acercaba, nunca hablaba, solo la miraba con continuar por 20 una intensidad que le quitaba el aliento. Pero otros ojos también la observaban. Carlos había intensificado su acoso. Aparecía en los lugares más inesperados, siempre con una excusa preparada, siempre con esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Le traía regalos que ella rechazaba. Le hacía cumplidos que sonaban más a amenazas que a halagos. ¿Ya pensaste en mi oferta?, le preguntó una tarde, acorralándola en los establos. No hay nada que pensar. No me interesa. Claro que te interesa. Solo que todavía tienes esperanzas de que Miguel vaya a hacer algo heroico. Pero déjame decirte un secreto, bonita. Los hombres como Miguel no hacen cosas heroicas. Hablan mucho, pero a la hora de la verdad, eligen la comodidad. No lo conoces. Lo conozco mejor que tú. Crecimos juntos. Y sé que cuando doña Consuelo apriete las tuercas, cuando lo amenace con cortarle el acceso al dinero y a la empresa familiar, Miguel va a dar marcha atrás. Todos lo hacen. Si has venido solo a decirme eso, estás perdiendo tu tiempo. Carlos se acercó tanto que Teresa pudo oler el alcohol en su aliento. No estoy perdiendo mi tiempo. Estoy haciendo una inversión. Porque cuando todo esto explote,
Y créeme que va a explotar. Tú vas a necesitar a alguien que te recoja del suelo. Y yo voy a estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto? Porque veo algo en ti que Miguel no aprecia. Veo fuego. Veo una mujer que sabe lo que es sufrir y que por eso es más fuerte que todas esas niñas mimadas de la capital. Quiero ese fuego para mí, pues vas a seguir queriéndolo porque jamás vas a tenerlo. Teresa intentó pasar junto a él, pero Carlos la tomó del brazo con fuerza. No seas tonta. Piénsalo bien. Yo puedo darte seguridad. No tanta como Miguel, pero al menos no voy a prometerte el cielo para después dejarte caer. Suéltame. Teresa, no seas necia. ¡Que me sueltes! La voz de Teresa resonó en el establo, asustando a los caballos. Carlos aflojó su agarre, pero no la soltó del todo. Está bien, te daré más tiempo, pero cuando vengas arrastrándote a pedirme ayuda, y lo harás, no esperes que sea tan amable como lo estoy siendo ahora. La soltó finalmente y Teresa salió corriendo, sintiendo que las paredes del mundo se cerraban sobre ella. Esa noche, en la privacidad de su cuarto, Teresa sacó un papel y un lápiz y escribió una lista. En una columna puso todas las razones para aceptar la propuesta de Miguel. En la otra, todas las razones para rechazarla. La columna del rechazo era 3 veces más larga. Pero cuando cerró los ojos, lo único que veía era la expresión en el rostro de Miguel cuando le había pedido que se casara con él. Esa mezcla de esperanza y desesperación, de valentía y miedo. Nadie la había mirado así en toda su vida, como si ella fuera lo único que importaba en el mundo. ¿Tenía derecho a rechazar eso? ¿Tenía derecho a destruir esa posibilidad de felicidad solo porque tenía miedo? Pero entonces recordaba las palabras de su madre, la advertencia en los ojos de su abuelo, la realidad cruda de que el amor no ponía comida en la mesa, ni protegía del desprecio de la sociedad. El 4.º día de la semana que Miguel le había dado, Teresa estaba en el mercado del pueblo cuando escuchó a 2 mujeres hablando detrás de ella. ¿Ya te enteraste? Dicen que el hijo de los Santibáñez anda loco por la hija de Rosario. Esa muchacha siempre fue muy bonita. Demasiado bonita para su propio bien. ¡Ay, pero qué tragedia! Ya sabes cómo van a terminar estas historias. El rico se divierte un rato y después la deja embarazada y sin honor. Yo si fuera la madre la encerraba en su casa. Esas ilusiones solo traen desgracia. Teresa apretó los puños, sintiendo que la furia la ahogaba. ¿Así la veían? ¿Como una tonta ilusionada que estaba dejándose usar por un rico aburrido? Salió del mercado sin comprar nada, con las palabras de esas mujeres resonando en su cabeza como campanas de muerte. Cuando llegó a su casa, encontró a su madre llorando en la cocina. ¿Qué pasó?, preguntó Teresa, alarmada. Doña Consuelo me llamó. Me dijo que si tú no te vas voluntariamente, nos correrá a todos, a mí, a tu abuelo, a Marisol, todos, y se encargará de que no consigamos trabajo en ninguna hacienda a 50 kilómetros a la redonda. Teresa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No puede hacer eso. Puede y lo hará. Esa mujer está decidida a separarte de su hijo como sea. ¿Y Miguel lo sabe? No lo sé. Y no importa. Él no puede protegernos de su madre. Nadie puede. Teresa se dejó caer en una silla, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No era solo su futuro el que estaba en juego. Era el de toda su familia. Si ella insistía en estar con Miguel, condenaría a su madre, su abuelo y su hermana a la miseria. ¿Qué clase de amor era ese que requería tanto sacrificio de los demás? Voy a hablar con Miguel, dijo finalmente. ¿Para qué? ¿Para pedirle que elija entre tú y su familia? Ya sabemos cómo va a terminar eso. Para despedirme, para decirle que no puede haber nada entre nosotros y que por favor deje de buscarme. Rosario la miró con una mezcla de alivio y tristeza. Es lo mejor, hija. Créeme que es lo mejor. Pero mientras Teresa caminaba hacia la casa grande esa noche, con el corazón pesado y las palabras preparadas, no podía sacudirse la sensación de que estaba cometiendo el mayor error de su vida. Miguel la esperaba en el jardín, como si hubiera sabido que ella vendría. La luz de la luna lo bañaba en un resplandor plateado que lo hacía parecer irreal, como un príncipe de un cuento que estaba a punto de convertirse en tragedia. Teresa, dijo, y su voz sonó esperanzada. ¿Vienes a darme tu respuesta? Ella asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Es no, ¿verdad?, preguntó él, y el dolor en su voz casi la hizo cambiar de opinión. Tu madre amenazó con correr a toda mi familia si no me voy. No puedo, Miguel. No puedo destruir la vida de las personas que amo solo por estar contigo. Entonces nos vamos lejos, los 4, tu familia y nosotros. Empezamos de nuevo en otro lugar donde mi madre no pueda alcanzarnos. ¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos? Tú no sabes lo que es no tener nada, Miguel. No sabes lo que es ver a tu familia pasar hambre, no tener para pagar un doctor,
Dormir con frío porque no hay dinero para leña. Yo sí. Y no voy a arrastrar a mi familia a esa situación. Encontraré la forma. No hay forma, gritó Teresa, y fue la primera vez que alzaba la voz con él. Tu mundo y el mío son incompatibles, y mientras antes lo aceptemos, menos vamos a sufrir. Miguel se acercó a ella y tomó su rostro entre las manos con tanta ternura que Teresa sintió que se quebraba. Te amo, dijo él, y esas dos palabras fueron como puñales. Sé que es rápido, sé que es loco, pero es la verdad más grande que conozco. Te amo, Teresa, y voy a encontrar la forma de que estemos juntos. A veces el amor no es suficiente, respondió ella, con lágrimas rodando por sus mejillas. A veces hay cosas más importantes. ¿Cómo qué? Como la supervivencia, como la responsabilidad, como proteger a las personas que dependen de ti. Miguel la besó entonces, y fue un beso desesperado, lleno de todo lo que no podían decirse, de todo lo que nunca podrían ser. Teresa se dejó caer en ese beso por un momento, memorizando la sensación de sus labios, el sabor de sus lágrimas mezclándose con las de él. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. 7 días no fueron suficientes, dijo él. Dame más tiempo. Dame la oportunidad de arreglar esto. No hay nada que arreglar. Tu madre ganó. Las madres ricas siempre ganan. Entonces que gane, pero no voy a renunciar a ti. Tienes que hacerlo, por tu bien y por el mío. Se alejó de él antes de que pudiera detenerla, antes de que su propia determinación se desmoronara como castillo de arena. Miguel no la siguió, pero Teresa pudo sentir su mirada en su espalda durante todo el camino de regreso, quemándola, marcándola, condenándola a llevar ese momento en su memoria para siempre. A la mañana siguiente, Teresa comenzó a empacar sus pocas pertenencias. Había decidido irse al pueblo, buscar trabajo como costurera o en una fonda. No era ideal, pero era mejor que quedarse sabiendo que cada día sería una tortura, viendo a Miguel de lejos, sintiendo lo que podría haber sido. Marisol la ayudaba a doblar ropa, con el rostro marcado por la tristeza. No es justo. Tú no hiciste nada malo. La vida rara vez es justa, hermanita. ¿Y si Miguel habla con su madre? ¿Si la convence? ¡No va a poder! Doña Consuelo es una mujer que sabe lo que quiere, y lo que quiere es que yo esté lo más lejos posible de su hijo. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Rosario fue a abrir y regresó con el rostro pálido. Es don Miguel. Quiere hablar contigo. Teresa salió al porche y lo encontró ahí, con un sobre en las manos y una expresión que no supo interpretar. Tengo una propuesta, dijo sin preámbulos. Miguel, ya hablamos de esto. Escúchame, por favor. Teresa cruzó los brazos, preparándose para lo que fuera que viniera. Hablé con mi madre. Le dije que o acepta nuestra relación o renuncio a la herencia y me voy de la hacienda. El corazón de Teresa se aceleró. ¿Y qué dijo? Que renuncia. Que si estoy tan decidido a arruinar mi vida con una criada, que lo haga, pero que no cuente con un centavo de ella. Teresa sintió que algo moría dentro de su pecho. Entonces no hay nada más que hablar. Espera, hay más. Mi padre, antes de morir, dejó un fideicomiso a mi nombre que mi madre no puede tocar. No es una fortuna, pero es suficiente para vivir con dignidad, comprar una casa modesta, iniciar un negocio, mantener a una familia. ¿Una familia? Miguel, no puedes estar hablando en serio. Este sobre, interrumpió él mostrándoselo, tiene documentos legales. Si tú aceptas casarte conmigo, este dinero se libera y podemos empezar una vida juntos. Lejos de aquí, lejos de mi madre, lejos de todo este mundo que nos ha hecho tanto daño. Era tentador. Dios, era tan tentador que Teresa tuvo que morderse el labio para no gritar que sí inmediatamente. ¿Y tu familia? ¿Tu madre? Ya tomó su decisión. Ahora yo tomo la mía. Miguel, dentro de un mes, de un año, vas a arrepentirte. Vas a extrañar tu vida anterior, tus comodidades. ¿Sigues sin creer que te amo? ¿Qué más tengo que hacer para demostrártelo? No es que no crea, es que tengo miedo. Mucho miedo de que este amor no sea suficiente para sobrevivir en el mundo real. Miguel se acercó y tomó sus manos, aprisionándolas contra su pecho, donde ella podía sentir los latidos acelerados de su corazón. Entonces tengamos miedo juntos, pero tengámoslo juntos. No me pidas que te deje ir cuando apenas te he encontrado. Teresa cerró los ojos, sintiendo que todas sus defensas se desmoronaban. ¿Cómo podía seguir diciendo que no cuando él estaba dispuesto a sacrificarlo todo? Dame un día más. Solo uno. Para pensarlo. Ya te di 7. Lo sé, pero esta es una decisión que va a cambiar no solo mi vida, sino la de mi familia. Necesito hablar con ellos primero. Miguel asintió, aunque era evidente que cada segundo de espera lo mataba. Un día. Mañana a esta hora, ven al puente del río. Ahí te esperaré. Vengas o no vengas, sabré tu respuesta.
Se fue dejando el sobre en las manos de Teresa, como una última tentación, una última oportunidad de elegir la felicidad por encima del sentido común. Esa noche, Teresa reunió a su familia en la pequeña sala de su casa. Luis, su abuelo, fumaba su pipa en silencio. Rosario se retorcía las manos con ansiedad. Marisol miraba a su hermana con ojos brillantes de emoción y miedo a partes iguales. Miguel me pidió que me case con él, dijo Teresa sin preámbulos, y está dispuesto a renunciar a su herencia por mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Luis habló. ¿Y tú qué quieres, mija? No sé. Parte de mí quiere decir que sí, pero otra parte tiene miedo, completó su abuelo. Y es normal. El amor siempre da miedo, especialmente cuando es real. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si él se arrepiente? ¿Y si no? Intervino Marisol. ¿Y si resulta ser la mejor decisión de tu vida y la dejas pasar por miedo? Rosario, que había permanecido callada, finalmente habló. Cuando yo tenía tu edad, también estuve enamorada de un hombre que no era de mi mundo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Era la primera vez que Rosario hablaba de su pasado. Era el hijo del patrón de la hacienda donde trabajaba mi familia. Me prometió el cielo y la tierra. Me dijo que se casaría conmigo, que desafiaría a su familia por mí. ¿Qué pasó?, preguntó Teresa, casi sin atreverse a respirar. Que me dejó embarazada, y cuando se lo dije, desapareció. Su familia me corrió, me dio dinero para deshacerme del problema, pero yo no lo hice. Te tuve a ti, Teresa. Y después vino Marisol. El mundo de Teresa se tambaleó. Estaba diciendo su madre que mi padre era un hombre rico que no tuvo el valor de cumplir sus promesas. Por eso te digo que tengas cuidado, porque he visto esta historia antes y sé cómo termina. Pero Miguel es diferente, dijo Teresa, sorprendiéndose a sí misma al defenderlo. Él ya renunció a su herencia, ya le dijo a su madre que elige estar conmigo. Las palabras son fáciles, hija. Los actos son lo que cuenta. Luis intervino. Rosario, con todo respeto, no todos los hombres son iguales, y no podemos condenar a Miguel por los pecados del padre de nuestras niñas. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que deje que Teresa cometa el mismo error que yo? Sugiero que dejemos que Teresa decida por sí misma. Ya es una mujer adulta, y si comete un error, será su error para aprender de él. Teresa miró a su abuelo con gratitud. Luis era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, lo hacía con sabiduría. ¿Y tú qué opinas, Marisol? Su hermana se encogió de hombros. Yo opino que si no lo intentas, te pasarás el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado, y eso es peor que fracasar. Teresa se fue a la cama esa noche sin haber tomado una decisión, con el sobre de Miguel guardado bajo su almohada como si fuera un talismán, una promesa de un futuro que aún no se atrevía a imaginar completamente. Soñó con un jardín lleno de flores blancas y un hombre que la esperaba al final de un camino de piedra. Soñó con niños riendo y una casa pequeña pero llena de amor. Soñó con una vida que podría ser suya si tan solo tuviera el valor de tomarla. Cuando despertó, el sol apenas comenzaba a salir. Se vistió en silencio y salió de la casa sin despertar a nadie. Necesitaba pensar, necesitaba caminar, necesitaba que el universo le diera una señal de lo que debía hacer. Llegó al río sin darse cuenta de que sus pies la habían llevado exactamente al lugar donde Miguel le había dicho que la esperaría. Era temprano, todavía faltaban horas para su encuentro, pero algo en ese lugar la llamaba. Se sentó en la orilla y metió los pies en el agua fría, dejando que la corriente le llevara todos los miedos, todas las dudas, todas las voces que le decían que no podía tener esto, que no lo merecía. ¿No puedes dormir? Teresa dio un salto, casi cayendo al río. Carlos estaba detrás de ella, con una sonrisa que le heló la sangre. ¿Qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo. ¿Viniste a encontrarte con Miguel? Qué pena, todavía es muy temprano. Eso no es asunto tuyo. Carlos se sentó a su lado sin ser invitado, demasiado cerca para que fuera cómodo. Ya sé lo de la propuesta. Miguel es muy predecible, siempre haciendo el papel de héroe. Si solo viniste a insultarlo, puedes irte. Vine a advertirte. Doña Consuelo no va a dejar que esto pase. Ya está haciendo arreglos para enviar a Miguel de regreso a la capital, para casarlo con la hija de un socio. Lo tiene todo planeado. Teresa sintió que el estómago se le contraía. Mientes. ¿Por qué mentiría? No gano nada con eso. Ganas separarme de Miguel. Oh, bonita. Miguel ya está separado de ti. Solo que todavía no se ha dado cuenta. Vete. Por favor, vete. Carlos se levantó, sacudiéndose la tierra de los pantalones. Está bien. Pero cuando todo esto explote, cuando Miguel te deje plantada en ese puente porque su madre le recordó quién es y de dónde viene, acuérdate de que yo te lo advertí. Se fue dejando a Teresa con el corazón martilleando en su pecho y nuevas dudas envenenando su mente.
¿Y si tenía razón? ¿Y si todo era una trampa? ¿Una última crueldad del destino para hacerla creer que podía tener algo mejor? Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Teresa regresó a su casa. Intentó comer, pero la comida le sabía a ceniza. Intentó hacer las tareas del día, pero sus manos temblaban tanto que rompió un plato, y después otro. ¿Vas a ir?, preguntó Marisol, observándola con preocupación. No lo sé, Teresa. Si no vas, siempre te arrepentirás. Y si voy, también podría arrepentirme. Pero al menos habrás intentado. A las 5 de la tarde, Teresa se puso su mejor vestido, uno de algodón azul que Marisol le había cosido para su cumpleaños. Se cepilló el cabello hasta que brilló como seda negra y se lo dejó suelto, cayendo en ondas hasta su cintura. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer asustada pero determinada, una mujer que estaba a punto de jugárselo todo en una sola apuesta. «Te ves hermosa», dijo Rosario desde la puerta de su cuarto. Teresa se dio la vuelta, sorprendida. «Mamá, si vas a hacer esto, hazlo bien. No vayas arrastrando los pies como si fueras al matadero. Ve con la cabeza en alto. Y si él te decepciona, si resulta ser como el hombre que yo conocí, prométeme que regresarás a casa y seguiremos adelante juntas». «Lo prometo». Rosario le dio un abrazo que olía a jabón y a tortillas recién hechas, a hogar y a todo lo que Teresa estaba a punto de dejar atrás. El camino al río nunca había parecido tan largo. Con cada paso, Teresa sentía que se alejaba de todo lo que conocía y se acercaba a un futuro incierto, brillante y aterrador a partes iguales. Cuando llegó al puente, el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. Y ahí estaba Miguel, esperándola como había prometido, vestido con ropa simple pero limpia, sin los trajes caros que normalmente usaba. Cuando la vio, su rostro se iluminó con tal intensidad que Teresa supo, sin lugar a dudas, que estaba haciendo lo correcto. «Viniste», dijo él, y su voz temblaba de emoción. «Vine». Se encontraron en el centro del puente, entre el pasado y el futuro, entre el miedo y la esperanza. «¿Es eso un sí?», preguntó Miguel tomando sus manos. Teresa respiró hondo, sintiendo que estaba a punto de saltar de un acantilado, sin saber si había agua abajo o solo rocas afiladas. «Es un sí». Miguel la levantó en el aire, haciéndola girar mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Cuando la bajó, la besó con tanta pasión que Teresa sintió que el mundo desaparecía, que no había nadie más en el universo excepto ellos dos. «No te arrepentirás», le prometió él contra sus labios. «Voy a pasarme el resto de mi vida asegurándome de que no te arrepientas. No puedes prometerme eso. Nadie puede. Entonces déjame intentarlo». Se casaron 3 días después en una pequeña capilla del pueblo, con solo la familia de Teresa como testigos. Doña Consuelo ni siquiera se dignó a asistir, aunque envió un mensaje frío y cortante. «Quedas desheredado. No vuelvas a pisar esta casa». Miguel leyó el mensaje, lo arrugó y lo tiró a la basura. «No necesito su dinero ni su aprobación. Te tengo a ti y es más de lo que jamás soñé tener». Pero Teresa vio la sombra de dolor que cruzó por su rostro al leer esas palabras. Por más que él lo negara, perder a su madre dolía, y ella sabía que ese dolor eventualmente pasaría factura. Con el dinero del fideicomiso, compraron una casa pequeña en el pueblo, de paredes blancas y techo de tejas rojas. No era lujosa, pero era de ellos, el primer lugar que Teresa podía llamar suyo. Miguel consiguió trabajo administrando una cooperativa agrícola. El salario no era mucho, pero combinado con lo que Teresa ganaba cosiendo para las señoras del pueblo, era suficiente para vivir con dignidad. Los primeros meses fueron difíciles. Miguel no estaba acostumbrado al trabajo manual, a levantarse antes del amanecer, a llegar a casa con las manos sucias y el cuerpo adolorido. Pero nunca se quejó. Si extrañaba su vida anterior, nunca lo dijo. Teresa, por su parte, aprendió a ser esposa y a manejar una casa propia. Aprendió a cocinar para 2, a lavar la ropa de Miguel, a esperarlo cada tarde con una sonrisa, aunque ella misma estuviera exhausta. Y por las noches, cuando se acostaban en la cama que habían comprado juntos, cuando Miguel la tomaba entre sus brazos y le susurraba cuánto la amaba, Teresa sentía que había tomado la decisión correcta. Pero la felicidad nunca es completa cuando hay enemigos acechando. Carlos apareció una tarde en la puerta de su casa. Teresa estaba sola. Miguel había ido al pueblo a entregar unos reportes de la cooperativa. «¿Qué quieres?», preguntó ella, sin invitarlo a pasar. «Vine a ver cómo está la feliz pareja. Los rumores dicen que Miguel trabaja como un perro y que tú coses hasta tarde todas las noches. Qué romántico. Si viniste a burlarte, ya puedes irte. Vine a recordarte que mi oferta sigue en pie. Deja a Miguel. Ven conmigo, y te daré la vida que mereces. Ya tengo la vida que merezco. ¿De verdad? Mírate, Teresa. Sigues siendo pobre. Sigues trabajando hasta que te duelen los dedos.
Lo único que cambió es que ahora arruinaste la vida de un hombre en el proceso. Las palabras fueron como bofetadas. No arruiné nada. Él eligió esta vida. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto crees que va a durar este amor cuando la realidad lo golpee? Cuando se dé cuenta de que renunció a una fortuna por una mujer que ni siquiera puede darle hijos fuertes y saludables porque está desnutrida y cansada. Vete de mi casa. Está bien. Pero cuando Miguel despierte y se dé cuenta de su error, cuando te deje por alguien de su clase, acuérdate de que yo te lo advertí. Teresa cerró la puerta en su cara, temblando de rabia y miedo, porque por más que odiara admitirlo, las palabras de Carlos habían tocado una fibra sensible. ¿Cuánto tiempo podría durar su matrimonio bajo la presión de la pobreza, del trabajo duro, de las diferencias que no importa cuánto amor tuvieran, seguían existiendo? Esa noche, cuando Miguel llegó a casa, Teresa estaba callada. ¿Qué pasa?, preguntó él, notando inmediatamente que algo andaba mal. Nada, solo estoy cansada. Miguel se arrodilló frente a ella y tomó sus manos, notando cómo los dedos de ella estaban rojos y lastimados de tanto coser. Teresa, mírame. Ella levantó la vista, y Miguel vio lágrimas en sus ojos. ¿Te arrepientes?, preguntó ella con voz quebrada. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? ¿Qué? No. ¿Por qué preguntas eso? Porque renunciaste a todo por mí, y yo no puedo darte nada a cambio. Sigo siendo la misma muchacha pobre que... Tú me das todo, la interrumpió Miguel. Me das una razón para levantarme cada mañana. Me das un hogar que es más real que la mansión en la que crecí. Me das amor sin condiciones, sin expectativas, sin exigencias. ¿Cómo puedes pensar que eso no es suficiente? Porque temo que un día despiertes y te des cuenta de que cometiste un error. Miguel la tomó del rostro, obligándola a mirarlo. Escúchame bien. El único error que podría cometer es dejarte ir. Prométeme que nunca más vas a dudar de esto, de nosotros. Te lo prometo, susurró ella, aunque en el fondo de su corazón, el miedo seguía ahí, esperando el momento perfecto para crecer. Pasaron 6 meses de lucha, de trabajo duro, de pequeñas victorias y momentos de duda. Pero también 6 meses de risas compartidas, de cenas sencillas que sabían a gloria, de noches en las que se amaban con una pasión que no había disminuido ni un ápice. Y entonces Teresa descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de alegría y terror a partes iguales. Un bebé significaba más gastos, más responsabilidades, más presión sobre un matrimonio que apenas estaba encontrando su equilibrio. Cuando se lo dijo a Miguel, él la levantó en el aire, riendo como un niño. «¡Vamos a ser padres! Teresa, vamos a tener un hijo. ¿No estás asustado?» «Aterrado», admitió él, bajándola suavemente. «Pero también es lo más emocionante que me ha pasado en la vida». Esa noche, acostados en la cama, Miguel Continuar 23.26 puso su mano sobre el vientre todavía plano de Teresa. «Nuestro hijo va a crecer en un hogar lleno de amor. Va a saber que sus padres se eligieron contra todo pronóstico. Eso es más valioso que cualquier herencia». Teresa quiso creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Pero 2 semanas después, cuando Teresa estaba en el mercado comprando verduras, se encontró con doña Consuelo. La mujer estaba rodeada de empleadas cargadas con bolsas, vestida con ropa cara y joyas que brillaban al sol. Cuando vio a Teresa, su expresión se endureció. «Así que es cierto. Te casaste con mi hijo». Teresa levantó la barbilla, negándose a dejarse intimidar. «Sí, señora. Me casé con él. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te felicite? ¿Esperas que acepte que una muchacha sin educación ni linaje lleve el apellido Santibáñez? No espero nada de usted. Miguel y yo no necesitamos su aprobación». Consuelo se acercó, bajando la voz para que solo Teresa pudiera escucharla. «Puede que ahora él esté cegado por el sexo y la novedad, pero eventualmente va a despertar. Va a darse cuenta de que arruinó su vida por un capricho. Y cuando eso pase, cuando te deje, no vengas a pedirme ayuda. No lo haré, porque él no me va a dejar». Todos los hombres se cansan eventualmente, especialmente cuando la pobreza empieza a sentirse real, cuando los hijos llegan y el dinero no alcanza, cuando tú te pongas vieja y gorda y ya no seas la belleza exótica que lo sedujo. Cada palabra era una puñalada. Teresa sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se las tragó. «Si ha terminado de insultarme, tengo que seguir con mis compras». «No he terminado. Escúchame bien, muchacha. Mi hijo va a volver conmigo. Tarde o temprano se dará cuenta de su error y cuando lo haga, yo estaré esperando con los brazos abiertos. Pero tú te quedarás con nada, ni siquiera con tu dignidad». Consuelo se alejó dejando a Teresa temblando en medio del mercado, con las palabras venenosas resonando en su cabeza. Cuando llegó a casa,
Miguel notó inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Me encontré con tu madre. La expresión de Miguel se oscureció. ¿Qué te dijo? Nada que no hayamos escuchado antes. Que me vas a dejar, que arruiné tu vida, las cosas usuales. Miguel tomó su rostro entre las manos. Mírame, no le creas una sola palabra. Mi madre está resentida porque no pudo controlarme, pero sus venenos no pueden tocar lo que tenemos. ¿Y si tiene razón? ¿Y si eventualmente te arrepientes? Teresa, llevamos casi un año casados. Hemos pasado por momentos difíciles. Si fuera a arrepentirme, ya lo habría hecho. ¿Qué más tengo que hacer para que me creas? Nada. Tienes razón. Solo... Sus palabras me afectaron. Lo sé. Y lo siento. Siento que tengas que soportar su crueldad por estar conmigo. Esa noche, Teresa no pudo dormir. Las palabras de consuelo habían plantado una semilla de duda que crecía y crecía, envenenando todo lo que tocaba. ¿Y si la mujer tenía razón? ¿Y si Miguel eventualmente despertaba y se daba cuenta de que había cometido un error monumental? Los meses pasaron y el vientre de Teresa crecía. Con él, crecían también las dificultades económicas. Los gastos del embarazo eran más de lo que habían calculado, y aunque Miguel trabajaba incansablemente, a veces el dinero simplemente no alcanzaba. Una noche Teresa lo encontró sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos y papeles esparcidos frente a él. ¿Qué pasa? Las cuentas. No me alcanzan para pagar el doctor de tu próxima revisión y la renta de este mes. Teresa sintió que su corazón se contraía. Yo puedo coser más. No puedes. El doctor dijo que tienes que descansar. El embarazo te está debilitando. Entonces pediremos prestado. ¿A quién, Teresa? Tu familia apenas tiene para ellos mismos. Y yo he quemado todos mis puentes. Por primera vez desde que se casaron, Teresa vio derrota en los ojos de Miguel, y eso la asustó más que cualquier palabra de consuelo. Encontraremos la forma, siempre lo hacemos. Pero mientras decía esas palabras, Teresa se preguntaba si serían suficientes, si el amor realmente podía conquistarlo todo, o si eventualmente la realidad los aplastaría. A la mañana siguiente, mientras Miguel estaba en el trabajo, alguien tocó a la puerta. Era Carlos. ¿Qué quieres?, preguntó Teresa, cansada de estas apariciones constantes. Escuché que Miguel está teniendo problemas económicos. Vine a ofrecerte una solución. No necesitamos tu ayuda. ¿No? Entonces, ¿cómo van a pagar las cuentas? ¿Cómo van a mantener a ese bebé que estás esperando? Eso no es asunto tuyo. Carlos sonrió, y había algo depredador en esa sonrisa. Todo lo que tenga que ver contigo es asunto mío, Teresa, porque eventualmente vas a darte cuenta de que cometiste un error al elegir a Miguel, y cuando ese día llegue, yo voy a estar aquí para recogerte. Eso jamás va a pasar. Ya lo veremos. Se fue dejando a Teresa con un sobre lleno de dinero en el escalón de su casa. Ella lo miró por largo rato, tentada, desesperada, asustada. Ese dinero resolvería todos sus problemas inmediatos. Les daría tiempo para respirar, para encontrar una mejor solución. Pero aceptarlo significaría quedar en deuda con Carlos. Y algo le decía que esa era una deuda que él cobraría de la manera más cruel posible. Cuando Miguel llegó a casa, Teresa le mostró el sobre. Carlos vino. Dejó esto. Miguel miró el dinero y después a ella. ¿Y tú qué quieres hacer? Quemarlo. Tirarlo al río. Cualquier cosa menos aceptarlo. Entonces eso haremos. Juntos, fueron al río y arrojaron el sobre al agua, viendo cómo la corriente se lo llevaba junto con la tentación. Vamos a sobrevivir esto, dijo Miguel, abrazándola. No sé cómo, pero lo haremos. Y lo hicieron. Miguel consiguió un segundo trabajo, cargando mercancía en el mercado durante las noches. Teresa vendió algunas de sus joyas, las pocas que tenía. Rosario y Luis ayudaron con lo que podían. Fue difícil, fue agotador. Hubo noches en las que ambos lloraron de frustración y cansancio, pero sobrevivieron. Y 6 meses después de esa conversación en el río, Teresa dio a luz a una niña. La llamaron Esperanza, porque era exactamente eso. La esperanza de que el amor podía vencer cualquier obstáculo, de que valía la pena luchar por lo que se ama. Cuando Miguel sostuvo a su hija por primera vez, con lágrimas rodando por sus mejillas, miró a Teresa con tal adoración que ella supo, sin lugar a dudas, que habían tomado la decisión correcta. Gracias, le dijo él. Gracias por creer en nosotros. Pero la felicidad nunca es eterna cuando hay corazones oscuros trabajando en su contra. Un día, cuando Esperanza tenía 3 meses, Teresa salió al mercado dejando a la bebé con Miguel. Cuando regresó 2 horas después, la casa estaba vacía. Miguel no estaba. Esperanza no estaba. En la mesa había una nota con la letra de consuelo. Si quieres volver a ver a tu hija, ven sola a la Hacienda San Rafael.
y trae los papeles del divorcio que mis abogados prepararon. Es hora de que Miguel regrese a su verdadero lugar. El mundo de Teresa se desmoronó. Corrió a la hacienda con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Cuando llegó, Consuelo la esperaba en la sala principal, con Esperanza durmiendo pacíficamente en una cuna de lujo. ¿Dónde está Miguel?, preguntó Teresa con voz temblorosa. En la ciudad. Le inventé una emergencia con la empresa para sacarlo de aquí. No volverá hasta mañana. ¿Cómo puede hacer esto? Es su nieta. Es el medio para un fin, dijo Consuelo fríamente. Firma estos papeles y te devolveré a tu hija. ¿Y si no lo hago? Entonces usaré todos mis recursos para probarte como madre indigna. Tengo dinero, poder, influencias. Puedo hacer que nunca vuelvas a ver a esta niña. O puedes firmar, tomar el dinero que te ofrezco por tu silencio y dejar que Miguel rehaga su vida como debe ser. Teresa miró a su hija durmiendo, tan pequeña e indefensa, completamente ajena al horror que se desarrollaba a su alrededor. Él jamás me perdonará si hago esto. Eventualmente lo hará. Los hombres siempre perdonan cuando les das una razón lo suficientemente conveniente. Le diré que te fuiste voluntariamente, que el dinero te tentó, que nunca lo amaste realmente. Nadie va a creer eso. Él lo creerá si yo planto las semillas correctas. Si le muestro evidencia de que aceptaste dinero de Carlos, de que planeabas dejarlo de todos modos, usted está enferma. Estoy protegiendo a mi hijo de una vida de miseria. Eso es lo que hacen las madres que verdaderamente aman. Teresa miró los papeles del divorcio, después a su hija, después a Consuelo. En ese momento entendió que no había salida. Si no firmaba, perdería a Esperanza. Si firmaba, perdería a Miguel. No había forma de ganar. Con manos temblorosas, tomó la pluma. Si firmo, ¿me promete que dejará a Miguel en paz? ¿Que no intentará separarlo de Esperanza? Te prometo que Esperanza será criada como una Santibáñez, con todos los privilegios que eso conlleva. En cuanto a Miguel, él tomará sus propias decisiones cuando sepa la verdad sobre ti. La verdad sobre mí es que lo amo, y que haría cualquier cosa por proteger a nuestra hija. Entonces demuéstralo. Firma. Teresa firmó. Cada trazo de la pluma se sentía como un cuchillo en el corazón. Cuando terminó, Consuelo tomó los papeles y los guardó cuidadosamente. Puedes despedirte de tu hija. Tienes 5 minutos. Teresa tomó a Esperanza en brazos, respirando su olor a bebé, memorizando cada detalle de su rostro perfecto. Perdóname, le susurró. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para protegerte, pero júrate que esto no fue porque no te ame. Fue porque te amo demasiado. Besó su frente, sus mejillas, sus manitas diminutas, y después, con el alma rota en 1000 pedazos, la devolvió a la cuna y salió de la hacienda sin mirar atrás. No vio a Carlos observando desde las sombras, con una sonrisa satisfecha. No sabía que todo había sido orquestado por él, que había sido Carlos quien le plantó la idea a Consuelo, quien falsificó la evidencia que usarían contra ella. Solo sabía que había perdido todo en un instante. Cuando Miguel regresó al día siguiente y descubrió que Teresa se había ido, que había firmado papeles de divorcio y tomado dinero, su mundo se hizo pedazos. Consuelo le mostró la evidencia: fotos de Teresa encontrándose con Carlos, documentos bancarios que mostraban depósitos a su nombre, una carta falsa donde ella supuestamente le decía a una amiga que solo se había casado con Miguel por seguridad económica. Todo era mentira. Pero estaba tan bien fabricado que Miguel, herido y traicionado, lo creyó. Te lo advertí, le dijo su madre. Te dije que esa mujer no te convenía. Miguel no respondió. Solo tomó a Esperanza en brazos y se encerró en su habitación, jurando que nunca más permitiría que una mujer lo destruyera así. Teresa, mientras tanto, regresó a la casa vacía que había compartido con Miguel. Empacó sus pocas pertenencias y se fue del pueblo antes del amanecer. No podía quedarse. No podía enfrentar las miradas de lástima, las preguntas, el dolor de caminar por lugares que habían sido testigos de su felicidad. Se fue a la ciudad, consiguió trabajo en una fábrica textil, y cada noche lloraba hasta quedarse dormida, preguntándose cómo había terminado así, cómo el amor más grande de su vida se había convertido en su mayor tragedia. Pasaron 3 años. 3 años en los que Teresa trabajó sin descanso, ahorrando cada centavo, viviendo en una habitación diminuta, existiendo más que viviendo. 3 años en los que Miguel crió a Esperanza con la ayuda de su madre, convirtiéndose en un hombre frío y distante, incapaz de confiar, incapaz de amar de nuevo. 3 años en los que Carlos continuó visitando la hacienda, esperando el momento perfecto para hacerse con lo que siempre había querido. Hasta que un día, todo cambió. Rosario, la madre de Teresa, estaba muriendo.
El cáncer la había consumido lentamente y ahora, en su lecho de muerte, tenía una última confesión que hacer. Llamó a Miguel a su lado y le contó la verdad. Le contó sobre Carlos y su obsesión con Teresa. Le contó sobre la manipulación de Consuelo, sobre las mentiras, sobre cómo Teresa había firmado esos papeles no por dinero, sino para proteger a su hija. Ella te amaba, dijo Rosario con voz débil. Te ama todavía. Todo lo que hizo fue por amor. Por favor, no la dejes seguir sufriendo. Murió esa misma noche, dejando a Miguel con la verdad devastadora y el peso de 3 años de odio injustificado. Miguel investigó. Encontró las inconsistencias en la evidencia, los pagos sospechosos que Carlos había hecho a los abogados de su madre, los testimonios de personas que habían sido sobornadas. Todo encajaba. Todo era mentira. Había perdido 3 años con la mujer que amaba por creer en venenos. Encontró a Teresa trabajando en la fábrica, delgada y pálida, con las manos lastimadas y la mirada perdida de quien ha dejado de soñar. Cuando ella lo vio, su rostro reflejó tal mezcla de emociones que Miguel tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Teresa, dijo, y su voz se quebró. ¿Qué haces aquí? Vine a pedirte perdón. Vine a decirte que lo sé todo, que sé lo que hiciste, por qué lo hiciste, que fui un idiota por creer las mentiras. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Teresa. No tienes que pedir perdón. Hice lo que tenía que hacer para proteger a Esperanza, pero te perdí en el proceso. Perdí 3 años contigo por ser orgulloso y estúpido. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está mi hija? Hermosa, inteligente, con tus ojos y tu sonrisa. Y te necesita, Teresa. Nos necesita a ambos. Tu madre nunca lo permitirá. Mi madre perdió todo derecho a opinar el día que destruyó nuestra familia con mentiras. Miguel se acercó a ella y tomó sus manos lastimadas entre las suyas. Vuelve conmigo. Volvamos a empezar. Te lo suplico. Teresa quería decir que sí. Dios, ¿cómo quería decir que sí? Pero 3 años de soledad, de dolor, de lágrimas en la oscuridad, habían dejado cicatrices profundas. No sé si puedo volver a confiar. En ti, en el mundo, en que esta vez va a ser diferente. Entonces déjame demostrártelo. Dame la oportunidad de pasarme el resto de mi vida compensándote por estos 3 años. Por favor, Teresa, no me hagas perderte otra vez. Ella cerró los ojos, sintiendo el calor de sus manos, el amor que todavía vibraba entre ellos a pesar de todo el dolor. ¿Y Consuelo? Está fuera de nuestras vidas. Confronté todo. Le dije que si alguna vez intentaba volver a separarnos, perdería no solo a mí, sino también a su nieta. ¿Y Carlos? La expresión de Miguel se endureció. Está pagando por lo que hizo. Denuncié el fraude, la manipulación. Está enfrentando cargos criminales. Teresa abrió los ojos y en ellos, Miguel vio el primer atisbo de esperanza en 3 años. ¿Puedo verla? ¿Puedo ver a Esperanza? Ella está esperándote. Hablé con ella. Le expliqué todo en términos que pudiera entender. Y me preguntó, ¿cuándo ibas a volver a casa? Esas palabras rompieron la última defensa de Teresa. Se dejó caer en los brazos de Miguel, llorando 3 años de dolor acumulado. 3 años de noches en las que había pensado en rendirse. 3 años de amar desde la distancia a una hija que no podía ver crecer. Vuelve conmigo, repitió Miguel. Por favor. Sí, susurró ella contra su pecho. Sí, vuelvo contigo. El camino de regreso no fue fácil. Tuvieron que reconstruir la confianza, sanar heridas profundas, aprender a ser pareja otra vez. Pero con cada día que pasaba, con cada sonrisa que Esperanza les regalaba, con cada noche que pasaban abrazados recordando por qué habían luchado tanto por este amor, se hacían más fuertes. Teresa quedó embarazada de nuevo 2 años después. Esta vez fue un niño al que llamaron Joaquín, y después vino otra niña, Lucía. Con 3 hijos, la casa pequeña se quedó chica. Miguel, usando el dinero que finalmente heredó cuando Consuelo murió, compró una casa más grande en las afueras del pueblo, con jardín suficiente para que los niños jugaran y un taller donde Teresa podía coser. A veces, en las noches, cuando los niños dormían, Miguel y Teresa se sentaban en el porche y recordaban todo lo que habían pasado. ¿Valió la pena?, preguntaba ella a veces. ¿Tanto sufrimiento valió la pena? Miguel la miraba, a ella y a la familia que habían construido juntos contra todo pronóstico, y no tenía dudas al responder. Cada lágrima, cada momento de dolor, cada sacrificio valió la pena para llegar aquí, para tenerte a ti, para tener esto. Y Teresa, mirando a sus 3 hijos durmiendo en paz, sintiendo el brazo de Miguel alrededor de sus hombros, no podía estar más de acuerdo, porque al final, el amor había ganado. No había sido fácil, había sido la batalla más dura de sus vidas. Pero habían luchado, habían resistido, habían encontrado la manera de volver el uno al otro una y otra vez, y eso
esa persistencia feroz, ese negarse a rendirse incluso cuando todo parecía perdido, era lo que los había convertido no solo en amantes, sino en sobrevivientes, en guerreros del amor. Y sus hijos, creciendo en un hogar lleno de esa misma fortaleza, ese mismo amor que había conquistado montañas, serían el testimonio viviente de que a veces, solo a veces, los cuentos de hadas sí existen, solo que no vienen con final feliz garantizado, vienen con trabajo duro, lágrimas, sacrificios, vienen con momentos en los que crees que no podrás más, pero si resistes, si luchas, si te niegas a soltar la mano de la persona que amas incluso cuando el mundo entero te dice que la sueltes, entonces, y solo entonces, puedes tener tu final feliz, no porque sea fácil, sino porque te lo ganaste. Y Teresa y Miguel se lo habían ganado con sangre, sudor y lágrimas, pero lo habían ganado, y eso era lo único que importaba.